Nora Mas. Lo primero, reacción a este nombramiento, a esta elección por parte del presidente Sánchez. Hablamos de alguien que con una trayectoria en la gestión cultural muy respetable, ¿no? Hombre, a mí me gusta muchísimo el perfil del nuevo ministro de Cultura. Fui alcaldesa de una ciudad patrimonio de la humanidad, una de las 13 de este país, y que haya sido precisamente responsable de patrimonio histórico de la Junta de Andalucía, que haya sido director general de Bellas Artes, que haya estado llevando el Reina Sofía y sobre todo gestionando un sitio como el Matadero en Madrid, y ahora está en un proyecto muy interesante como es el acceso a la cultura de sectores de exclusión social también. Tiene un componente de formación y creo que lo necesita este país, porque además tenemos un patrimonio histórico magnífico que siempre ha sido la cenicienta del área cultural, ¿no? Bueno, pues esa es la noticia de última hora de la noche, la elección por parte del presidente del Gobierno del que será nuevo ministro de Cultura y Deporte. En relación a la dimisión y a la forma en que se han producido los acontecimientos en estas últimas 12 horas, porque el asunto no cumple las 12 horas prácticamente ahora mismo, ¿qué le parece el hecho de que haya presentado su dimisión y qué le parece también lo que ha motivado esa dimisión? Primero, me parece muy mal que no pusiera en conocimiento del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, la incidencia, o podríamos decir, el asunto que había tenido con Hacienda. Creo que en un momento donde los niveles de exigencia de ética pública, los niveles que el propio Partido Socialista ha exigido desde la oposición en materia de este tipo, seguramente hubiera hecho que Pedro Sánchez no hubiera tomado la decisión de nombrarlo. Primer asunto. Segundo asunto, sin entrar en el fondo del asunto, a mí me parece que su rueda de prensa desdice mucho de la persona que quería ser de ministro de Cultura. Calificar de jauría, arremeter contra todos los medios de comunicación y decir que eso lo hacía todo el mundo, yo creo que hubiera sido mucho más digno decir que se iba, que había puesto a disposición, que no tuvo, que pedía disculpas por no haberlo puesto en conocimiento de Pedro Sánchez y haberse ido sin dar piñazos a todo el país, diciendo que es lo culpable. Dice, no voy a permitirlo, no, el que no puede permitir un ministro con un problema con Hacienda que no le había contado es Pedro Sánchez. Y segunda cosa, el decir que eso lo hacía todo el mundo, pues mire, lo harían sus amigos, porque mis amigos no crean sociedades para pagar menos Hacienda, ¿no? Yo creo que el haber minimizado el tema, no haberlo ocultado y la despedida que ha hecho llamando a todos los medios de comunicación jauría, pues creo que no tenía necesidad. ¿Cree que se refería más a medios de comunicación o a partidos políticos? Esta mañana, No, en las reacciones que ha habido, solo dos partidos, que son Partido Popular y Podemos, han planteado la necesidad de que dimitiera, pero no ha habido una avalancha de peticiones de dimisión. Si a la primera que piden dos partidos que dimita un ministro se le califica de jauría, Maxim Huerta, con todo mi respeto, no hubiera durado de ministro de Cultura ni un asalto. Los partidos de la oposición están para pedir todas las semanas dimisiones de ministro y de presidente de gobierno. Y esa es la política real, ¿no? Yo creo que le faltó tablas también para irse con menos... Con respecto al asunto de fondo, esto es algo que en un tiempo pues hubo determinadas profesiones que recurrieron a ello como manera de ahorrar algo de lo que se aporta al fisco, ¿no? La manera de tributar como impuesto de sociedades, con la creación de sociedades limitadas, lo que en realidad se debía tributar como impuesto sobre la renta, a unos porcentajes sensiblemente distintos. Esto ya no ocurre de ninguna manera, si ocurriera sería rápidamente detectado. ¿Es justo que 10 años después esto le cueste la carrera a un incipiente político como era el señor Huerta? Mire, temas fiscales le costaron autónomos sus empresas. Pues podríamos usar el mismo argumento para el señor Messi, para el señor Ronaldo. Yo lo que creo es que el problema de él no fue haber tenido el incidente con Hacienda y el acta de Hacienda y haber recurrido. Creo que el problema fue no habérselo dicho al presidente en el nivel de exigencia y en un gobierno que nace para, como digamos, regenerar la política y con unos altos niveles de exigencia ética e impecabilidad. Y entonces, seguramente, pues no era el momento para esto. Y segundo, lo que ha demostrado su rueda de prensa es que él no estaba preparado para ser ministro de Cultura en este país, ni enfrentarse a un Congreso de los Diputados, ni a la oposición. No se puede llamar jauría ni a la prensa ni al resto de los partidos, por decir sencillamente lo que es normal en la política. ¿En el Congreso hay el mismo grado de
no sé qué palabra utilizar, de sorpresa colectiva que hay en la sociedad sobre los acontecimientos que cada día se producen en la política, porque ya digo, esta mañana en el café de la mañana nadie sospechaba que se podría producir la situación que luego se ha producido en un gobierno que no tiene una semana aún desde su toma de posesión, ¿no? Le digo un secreto. Dígamelo. Yo he tenido hoy la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera que presido y he estado también por la mañana tuve una ponencia al estatuto y tal. Sinceramente, estaba todo el mundo más preocupado por lo de Lopetegui, lo de la selección española. Bueno, y voy a contar una anécdota graciosísima porque un portavoz importante del Congreso que estábamos allí estaba contando que el otro día, dice, hay que ver el canalla de Florentino. Dice, el otro día en la toma de posesión del nuevo ministro de Fomento Ábalos, que creo que estaba Florentino y estaba este diputado cerca y tal, y dice que le dijeron a Florentino, bueno, ¿qué pasa con el entrenador Real Madrid? Dice, y nos dijo allí como muy eso, hay tiempo, un mes, no sé qué, no sé cuánto, ahora, de tal. Dice, y el muy canalla, a las 24 horas nos había levantado al seleccionador. Dicho todo esto, yo creo que ha sido un error de Maxime Huerta al que hay que desearle los mejores deseos profesionales, pero creo que hemos ganado con lo que ha sucedido. Creo que es que a mí el perfil del nuevo ministro de Cultura, yo creo que no hemos tenido en este país un ministro de Cultura con un perfil de gestión tan amplio y de temas importantes y con experiencia también desde las comunidades autónomas, que creo que es bueno. Déjeme que le pregunte antes de que ceda la palabra a mis colegas para que le hagan también alguna pregunta por los primeros pasos del nuevo gobierno. Hemos visto ya algunos movimientos en relación al barco de los inmigrantes, al Aquarius. Hemos visto también la primera decisión que se adoptó el pasado viernes en relación a la retirada de la supervisión previa de los gastos de Cataluña. ¿Qué le sugieren estos primeros movimientos del gobierno Sánchez? Mire, yo creo que el gobierno es impecable, gente muy preparada. Yo creo que va a haber un cambio porque cuando las mujeres están en política y gestionan es otra forma de hacer las cosas y va a ser positiva y va a ser distinta. Creo que es aire fresco, pero mi preocupación es lo mismo que dije en el debate de investidura. El problema no es que gobierne el Partido Socialista este país, lo ha gobernado durante 20 años. El problema no es que sea Pedro Sánchez el presidente. El problema es los compañeros de viaje que tiene. A mí, precisamente lo del barco italiano sí me gustaría hablarlo después porque Canarias hemos tenido una gran experiencia en este asunto. Pero lo que le quería decir que la gran preocupación no es los primeros pasos. La gran preocupación son los grandes pasos que hay que dar este mes, que es llevar el techo de gasto al Congreso y que se apruebe ese techo de gasto porque 8.000 ayuntamientos y 17 comunidades autónomas, si no, no tienen presupuesto. Y si no hay presupuesto en 8.000 ayuntamientos y 17 comunidades autónomas, el empleo cae en este país porque se paraliza la inversión. ¿Qué es lo que nos preocupa? Pues nos preocupa, ¿será capaz de llegar a un pacto en el Pacto de Toledo para el tema del futuro de las pensiones de este país? ¿Qué actitud va a tomar el Partido Popular o qué socios va a usar para las grandes políticas de este país el gobierno de Pedro Sánchez? Entonces, en ese sentido, me preocupan más los grandes temas de país por los compañeros que viaje que tienen, no por otra cosa. Segundo, con el tema de la crisis italiana, yo creo que el presidente Sánchez ha hecho lo que había que hacer. Si es un tema de imagen, como le acusan algunos, es una imagen de solidaridad y de este país. Lo dice una canaria que fue alcaldesa de la ciudad de La Laguna, donde en el año 86 a Canarias llegaron 80.000 personas y que en mi ciudad hubo un centro de retención en el antiguo cuartel de Los Rodeos con 8.000 personas donde cabían 400 y donde Canarias acogió a 10.000 menores no acompañados, una comunidad como la Canaria, y donde toda Europa miraba para otro lado pensando que era un asunto de España. España es la frontera sur de Europa. Aquella gente que se tiraba al mar porque lo que dejaban era peor, no venían a Canarias, no venían a España, venían huyendo de la muerte y de tantas cosas. Y esto no puede ser un tema ni de Italia ni de España. Pero aprendamos una cosa, el gobierno de Italia está gobernado por populistas de derechas como el señor Puigdemont, que considera la Liga Norte, que considera que la Italia del Sur no son italianos y que ellos son los ricos, y por los populistas de izquierda, los socios iguales que los Podemos de aquí. Y esos populistas de izquierda y de derecha son los que han impedido una regla internacional del mar, que un barco que recoge
náufragos, descarga en el primer puerto. ¿Que Europa ha mirado para todos lados? Sí. ¿Que tenemos que tener una política común? También. Y que España tenía que hacer esto, porque un día vamos a volver a tener lo que pasó en Canarias o lo que tenemos aquí. Hay que actuar en los países de origen, pero España hemos sido país de migrantes y tenemos que ser solidarios, humanitarios y con una actuación coordinada del Estado con todas las comunidades autónomas que, gracias a Dios, todos han ofrecido, desde el presidente canario al presidente gallego, a tener una actuación de solidaridad, sobre todo en el aspecto de los menores no acompañados, que es un tema muy difícil de gestionar y donde hemos tenido una gran experiencia en este país. Bueno, una pregunta para nuestra invitada. Victoria. Yo le quería preguntar, señora Ramos, buenas noches, sobre la reunión que ha habido esta tarde en Moncloa entre el presidente del Gobierno y los agentes sociales, que parece que no se va a tocar el grueso de la reforma laboral, sino como reformas pequeñas que permita la minoría parlamentaria que apoya al Gobierno en este momento. ¿Qué cree usted que deberían hacer con la ley con la reforma laboral? Mire, el Partido Socialista siempre estuvo planteando la derogación de la reforma laboral, sí, pero ya en los primeros mensajes, tanto la ministra como el presidente Sánchez han dicho modificar la reforma laboral. Yo creo que precisamente esas modificaciones que son prioritarias son las que no le van a gustar a sus socios de investidura y son las que seguramente fuerzas más razonables, como mi fuerza política, como puede ser el PNV o como puede ser Ciudadanos, e incluso en determinado momento el Partido Popular, no lo sé, pues pudieran hacer. La primera cosa de la reforma laboral es recuperar la negociación colectiva. En eso estamos todos de acuerdo en este país porque la precariedad, el abuso va por esa parte. Hay otra parte muy importante que es los famosos falsos autónomos y el abuso en el tipo de contrato. Y la tercera cosa que se está negociando dentro del marco laboral, no dentro de la reforma laboral, es el tema del salario mínimo y la revisión de los contratos. Yo creo que lo más urgente en este momento es recuperar la negociación colectiva, la precariedad y la igualdad salarial también entre hombres y mujeres. Carmelo, tú dirás. Doña Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Usted tiene un solo escaño en el Congreso, sí, pero le saca mucho brillo. Esa es la, me lo curro, eso es la verdad. Mucho. Y le saca mucho brillo y mucho partido. Le preguntaba a mi compañera Victoria por la reforma laboral, yo le tengo que preguntar por las pensiones, que ese es otro asunto medular de este país en el que hay que digamos, tener la cabeza lo suficientemente fría para poder sacar adelante algo que realmente es el derecho de todos los que se van a jubilar. Y por tanto, me gustaría conocer qué idea tiene usted de lo que se debe de hacer, porque en un momento dado su voto puede tener un valor enorme, y por eso me interesa especialmente. Mire, el tema de las pensiones hay que distinguir lo que es el corto plazo estoy hablando presupuesto las pensiones este año, en los próximos 3 años, y lo que es un sistema de pensiones de los próximos 20 años donde la gente sepa y el país sepa que sea sostenible y que sea el adecuado y que la gente sepa que tiene garantizada su pensión, sea cuando se jubile. El acuerdo de pensiones en el marco del Pacto de Toledo intentó que no se politizara las pensiones y tiene que haber un acuerdo entre los grandes partidos de este país, porque usted un año gobernará el PSOE, otro el Partido Popular, Dios quiera que no gobierne Podemos ni Ciudadanos, pero bueno, al final los grandes partidos, independiente quien gobierne, tiene que estar pactado las pensiones, no se pueden cambiar el sistema de pensiones cada vez que hay un gobierno. El problema que hay es que habrá que tomar decisiones. Nosotros, desde luego, éramos partidarios de la actualización en el IPC a las que no fueran las pensiones máximas. Si el máximo pensión son 2.400 euros, a la pensión máxima 24 euros o 30 euros no resuelve nada. A una pensión no contributiva, que son 360 euros, subirle 30 euros, oiga, que es mucho dinero. Entonces, nosotros habíamos planteado subir el IPC a todas y a las menores subirlo mayor. Hubo una combinación en ese aspecto en el acuerdo que tuvo el Partido Popular con el PNV y con nosotros, y ahora lo que queda y lo que han estado viendo es, ¿será capaz el Partido Popular de aquel llamamiento que hizo al PSOE de decir, oiga, tenemos que ponernos de acuerdo en las pensiones cara al futuro,
¿Será capaz el PP ahora de acercar el llamamiento al PSOE? ¿Qué problemas tenemos? Que haya niños en este país, primero. Tenemos la escuela de 0 a 3, tenemos vivienda pública para la gente joven, tenemos la maternidad adecuada, tenemos... Segundo, ¿cuánto tenemos que cotizar para tener unas pensiones dignas? ¿Lo vamos a hacer con cargo a presupuestos del Estado? ¿Lo vamos a hacer con cargo a impuestos? ¿Lo vamos a hacer con aportaciones de la gente? Y eso es lo que tiene que pactarse en el ámbito del Pacto de Toledo. Hay a lo mejor decisiones que no son buenas electoralmente, y el problema que hay es que cuando el PP pasa a la oposición no quiere llegar a acuerdos que le cuesten votitos, y cuando el PSOE es el que está en la oposición no quería acuerdos que le pudieran costar votitos en unas elecciones próximas. ¿Usted es de las que creen entonces que las pensiones más altas han de ser susceptibles de devaluación, que tienen que pagar el pato de la... No, lo que le quiero decir es lo siguiente. Si un señor quiere tener una pensión de 2.400 euros, tiene que cotizar durante su vida para que el dinero que cotice le dé para pagar su pensión con su esperanza de vida. Sin embargo, nuestra sociedad tiene que garantizar a gente, tenga los años de cotización o no, como mínimo una pensión mínima digna. Esa es mi opinión, la mía personal. Es decir, lo que no podemos subvencionar toda la sociedad es a los señores que quieren una pensión de 2.400 euros y no han cotizado lo suficiente durante su esperanza de vida para cobrar eso. Pero los de 2.400 euros han ganado, entiendo yo, ese derecho cotizando... No, Carmelo, lo que estamos hablando es dentro de 20 años. Si usted quiere ganar lo que es ahora una pensión máxima dentro de 20 años, tiene que cotizar todo 40. Lo que usted pague durante su vida tiene que dar para pagar esa máxima pensión. Sería partidaria de que la pensión se fijara en función de la cotización de toda la vida laboral, no solo de los últimos años. Claro, pero sobre todo que los presupuestos públicos garanticen unas pensiones mínimas dignas a la gente, no a los que ganan más. Los que ganan más que se resuelvan la vida si quieren una pensión por encima de los 2.000 euros. Pero no podemos tener a gente con 360 euros de pensión, ni 400 euros, ni 500 euros. Eso sí lo tenemos que pagar entre todos los españoles. Enseguida, José Luis, también Javier, son las 10:30, 9:30 en Canarias. Seguimos conversando con Ana Oramas, la diputada de Coalición Canaria. Preguntas de José Luis Roch. Pregunta, si puede ser. Pregunta. Sí. Buenas noches, doña Ana. ¿Que sea breve, has dicho? Que sea breve, sí. Yo soy breve. Que no sea mucha, solo sea una, quiere decir. Bueno, tenía unas cuantas, no. No, en fin. Elige la mejor. Eso, voy a la mejor. Vivimos una situación política trepidante. Hoy estábamos hablando de dimisión de ministros. Casi ya se nos ha olvidado que hace 11 días usted votó en una moción de censura. Es más, se abstuvo, creo, sí, ¿no? Porque hubo un momento que parecía que iba a votar en contra, luego se abstuvo, tal. Pero bueno, en fin, sus razones, me imagino que discute consigo misma. No, la gente que ha oído el discurso completo sí, y la réplica sabe perfectamente que nosotros estuvimos durante esa semana diciendo que no íbamos a apoyar, entre otras cosas, porque si el PNV no apoyaba, el 176 era mi voto y quería que quedara claro en este país y para los ciudadanos que Coalición Canaria no iba a apoyar un gobierno apoyado en PDK, Bildu y todo eso. Y la segunda cuestión que quisimos aclarar perfectamente, que en ningún caso íbamos a apoyar a Ciudadanos para una tercera moción de censura para que hubiera elecciones. Dijimos, no vamos a apoyar. Una vez que nuestro voto no decide, pues mire, ni vamos a apoyar un gobierno que no nos causa problema y no dudamos de él, sino lo que no nos gustan son sus compañeros de viaje, ni tampoco un Partido Popular donde no había sido capaz de reaccionar a una situación insostenible, no ha habido tenido reacción política ante la corrupción. Claro, queda claro, no era mi pregunta. No era mi pregunta, ha aprovechado usted muy bien. No, mi pregunta es también al hilo. Usted ha dicho antes que le preocupan los grandes temas de este país, pero el gran tema de este país es Cataluña. ¿Y qué tiene que hacer este gobierno con Cataluña? Mire, yo no soy una diputada de una comunidad canaria. Y bueno, si yo tuviera la solución, le aseguro que se lo hubiera dicho al señor Rajoy y ahora al señor Sánchez hubiera pedido. ¿Qué deberían? Yo lo que creo es que esto empezó mal. Para que la gente nos entienda, porque está todo tan radicalizado. Creo que es el principal problema que tiene este país, efectivamente, y que afecta además al resto de Estado autonómico, porque es difícil un sistema de financiación autonómica sin que Cataluña esté en la mesa.
Pero vamos a hablarlo del tema de Cataluña. Cataluña, quiero decir una cosa, tuvo un estatuto 4 años vigente y no se rompió este país. Cataluña no tiene competencias que tienen Andalucía y Valencia porque los estatutos de Valencia y de Andalucía no se recurrieron y, sin embargo, cuando la sentencia del Constitucional elimina y considera inconstitucionales esas competencias en Cataluña, se las quita a Cataluña, oiga, y Andalucía y Valencia las tienen porque hubo acuerdo con el PP y no se recurrieron. Segunda cosa, el tema de la lengua es un sentimiento. Y yo no digo que la gente tenga derecho a hablar en castellano ni a educarse, pero creo que ha habido una persecución de un tema que supone un sentimiento importante. Creo que España no ha tenido un sistema de financiación autonómico que diera satisfacción a la prestación de servicios esenciales y que se dejó aquella famosa frase de España nos roba. Y que no hubo sensibilidad en los 4 años de mayoría absoluta del Partido Popular para atender puentes y que al final pues hay una ruptura absoluta social, política, que va a ser muy difícil de recomponer y lo primero de todo hay que sentarse a una mesa. Y hablar. Y hablar. Y mire, hasta las guerras más sangrientas, con las mayores matanzas, al final han terminado un día y al final se han sentado unos y otros en una mesa. Lo primero, hablar. Y segundo, no usar políticamente la mayor tragedia que tiene en este momento este país, que desgarra a familias, que desgarra la economía, que desgarra esta sociedad políticamente, como están haciendo irresponsablemente algunas fuerzas políticas y concretamente el Partido de Ciudadanos. A mí me parece lamentable que se use en estrategia política el tema catalán. Tiene usted una actitud muy agresiva con Ciudadanos, ¿no? Sí, porque me parece de una falsedad absoluta. Es decir, yo he estado con ellos, no tienen criterio. Hoy piensa, mire, lo de prisión permanente revisable. Estaban en contra porque era de pronto, entonces, funcionan a base de Pero en Cataluña le funciona bien. Sí, claro, pero mire, ¿sabe lo que le digo? En Estados Unidos da voto la pena de muerte. Porque la sociedad es como es. Pero cuando uno quiere no ser una fuerza política marginal, sino gobernar un país y aspiras a gobernar un país, hay que tener sentido de Estado, sentido de la ponderación y no usar los sentimientos de la gente para avivar más los fuegos. Yo creo que el señor Rivera tenía una oportunidad única. Él es catalán, es el único líder nacional que es catalán, que vivió en Cataluña, que nació en Cataluña y que podía ser un interlocutor de tender puentes. Y lo que se ha dedicado es a avivar fuegos. Yo, allá ellos, creo que esa estrategia electoral es suicida. Creo que el Partido Socialista, el Partido Popular, fundamentalmente, desde luego Podemos y los partidos nacionalistas como el PNV de Coalición Canaria, tenemos que hacer un esfuerzo de empezar poquito a poco tender puentes para poder hablar y conseguir un camino. Vamos con tus preguntas. Y perdona que insista, porque en la primera sesión de la moción usted cambió de criterio respecto al día posterior. Está acusando a Ciudadanos de cambiar de criterio. No, yo no cambié. Y cito textualmente, es una grave irresponsabilidad presentar una moción de censura. Fue el discurso que le dedicó al entonces candidato Pedro Sánchez y al día siguiente se abstuvo. Ahora estamos viendo cómo usted está loando al gobierno, por lo tanto hay un cambio de criterio. Todos los medios entendimos que usted iba a rechazar esa moción de censura porque era una grave irresponsabilidad y usted la citó, usted dijo que esa moción de censura no iba a prosperar, que iba a sacar un montón de votos, pero que no iba a prosperar. Y yo, la pregunta que le hago es, aparte de que el señor Sánchez en su momento, en calidad de candidato, le ofreciese respetar la tramitación del Estatuto de Canarias y el régimen económico y fiscal, ¿le ofreció el Partido Socialista algo más? Mire, primero, si usted ve el día anterior a la votación, hubo un turno de intervención y uno de réplica. Yo le recomiendo que oiga los dos, porque en el turno de réplica, yo en mi primera intervención, que gracias a Dios los ciudadanos la pueden ver directamente en las redes sociales, no en las interpretaciones que hacen algunos periodistas, yo estuve muy dura con Pedro Sánchez, con los compañeros de viaje, estuve muy dura con el señor Rajoy por la corrupción. Sí, estuve muy dura con el señor Rivera y estuve muy dura con el señor Pablo Iglesias porque era libre y podía decir lo que pensaba. Y cuando ese mismo día el señor Pedro Sánchez, cuando interviene, nos tiende la mano
a los compromisos y a las políticas de Estado con Canarias, yo en ese momento le anuncio públicamente que nos vamos a abstener, no al día siguiente, en ese momento después de la réplica de don Pedro Sánchez. Y explico también por qué. Nosotros no nos convence los compañeros de viaje, pero tampoco nos convence la situación del PP. Usted no olvide una cosa, el gobierno del señor Rajoy en aquel momento había perdido, Ciudadanos había anunciado que no apoyaba el techo de gasto y que quitaba los apoyos al gobierno del Partido Popular. Nosotros, yo no soy del Partido Popular, yo no soy del Partido Socialista. El nacionalismo canario, el compromiso que tiene con 2,5 millones de canarios es llegar a acuerdos con los gobiernos de España, sea el que sea, y no para, como dicen algunos de ustedes, para ver cuánto cuesta el votito de la diputada de Coalición Canaria. No, para temas de igualdad, de justicia y de políticas de Estado con Canarias. Pero usted se olvidó de su sentido de Estado con tal de beneficiar a su tierra, reconózcalo. No, sí, yo no he negociado nada con el señor Sánchez. De grave irresponsabilidad presentar una moción de censura que debilitaba a las instituciones en plena crisis de Estado, refiriéndose a Cataluña. Y por eso no lo apoyé. Pero se abstuvo. Podría haberla rechazado. Muy bien. Si hubiese sido coherente con su discurso. Pero vamos a ver, ese es su planteamiento. Es un planteamiento que coincidimos unánimemente todos los medios de comunicación, absolutamente todos los medios de comunicación. comunicación. ¿Usted vio completamente mis dos intervenciones? Yo vi lo que reflejó en los medios, estuve en el Congreso de los Diputados. Bueno, vamos a hacer una cosa. Fue muy dura con Rajoy, fue muy dura con Rajoy. Sí. Pero con Pedro Sánchez usted tachó... me ha reconocido que no ha oído mis dos intervenciones. Dura. Yo estuve allí. Sí, pero me acaba de reconocer que usted no oyó mis dos intervenciones. Usted fue muy dura con Rajoy. Usted y me fue acaba muy dura de decir... con Pedro Sánchez usted... y dijo, es una grave irresponsabilidad presentar esta moción de censura. ¿Es así? Sí. Y usted dijo, esto no va a ningún sitio, lo dijo en Onda Cero en los días previos. Que era una campaña electoral por parte de Pedro Sánchez. Dejemos contestar a la invitada. Bueno, yo lo que le quiero decir a usted, primero, que mi partido político y mi fuerza política dijo que no iba a apoyar este gobierno. No porque no nos gustara el gobierno, sino por sus compañeros de viaje. En la primera intervención, pero le dijimos también al señor Rajoy que no había reaccionado ante la corrupción. Eso es cierto, de verdad. ¿Vale? Y mi fuerza política, a diferencia de otras que se presentan con una cosa, nosotros lo que tenemos que llegar a acuerdos es con el gobierno, que salga de las urnas. Pero nosotros no apoyamos porque el señor Sánchez no negoció con nosotros, pero en la réplica se comprometió con las políticas de Estado con Canarias, que a diferencia de lo que usted piensa, es que los canarios puedan viajar entre islas en vez de nave en un precio de avión que no salga más caro ir de Lanzarote a La Palma que a Londres, que nuestros tomates puedan competir con los marroquíes, que se cumplan las leyes europeas de que Canarias y las regiones ultraperiféricas tienen que tener planes de empleo, que haya convenio de carreteras, porque como nosotros no tenemos carreteras que crucen entre varias comunidades autónomas, si no, no habría inversión pública en Canarias. Y durante 4 años el Partido Popular y el PSOE, por cierto, también cuando han tenido mayoría absoluta, no han cumplido las políticas ni las leyes con Canarias. Que gracias a que cuando necesita el voto nacionalista se acuerdan de que existen los canarios, sí. Pero eso no quiere decir que uno tenga que implicarse con un gobierno que tiene unos apoyos que a nosotros no consideramos que sean los que necesita este país, ni con un gobierno de salida atacado por la corrupción, con más sentencias pendientes y sin reaccionar. Pero usted ha sido socia preferente de ese gobierno, del Partido Popular, durante ¿y usted este recuerda que la única que apoyó a don Pedro Sánchez hace 2 años fue esta diputada? ¿Y usted recuerda también que este país no fue intervenido porque esta diputada, junto con el señor Durán Lleida, ayudamos en 24 horas donde el Partido Popular le dijo a la señora Merkel que se iba a abstener para que este país no fuera intervenido, pues ayudamos al último gobierno socialista con nuestra atención para que España no fuera intervenida. Esos nacionalistas que somos locos. Entonces, lo que le quiero decir, Coalición Canaria es un partido serio. Es un partido que ha firmado los pactos antiterroristas, que ha firmado todas las políticas de Estado serias e importantes, que ha hecho grandes aportaciones a este país con gobiernos del PSOE y con gobiernos del PP. En compromiso, no de privilegios como otras comunidades autónomas que piden, sino de derechos y de justicia para los canarios para poder sobrevivir 2,5 millones a 2.500. ¿Y de su papel? Bueno, lo dejamos ahí. Señora, hora más. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, buenas noches y hasta una próxima ocasión.